A razón de un escrito que hiciera uno de mis mejores estudiantes, Juan José Orrego López, escribió recientemente, el 6 de enero, publicó un video en YouTube que se titula ¿Cómo juegan con el salario mínimo? Esta apreciación es que hace uno de mis mejores estudiantes, hoy un gran profesional, me llamó la atención y me invitó a grabar este video, el cual vamos a llamar los aspectos positivos y negativos del aumento del salario en Colombia durante el 2021. Si bien esta charla la podríamos dividir en 4 partes, una primera parte será para mostrar un panorama de cómo está la economía colombiana hoy, una segunda parte en la parte laboral. Una segunda parte podría ser hablar de los aspectos positivos del aumento salarial en Colombia para el 2021. Una tercera parte podría ser mostrar lo negativo del bajo aumento salarial en el 2021. Y una última parte sería hacer unas recomendaciones. Comencemos entonces por tratar de mostrar lo que es el panorama de la economía colombiana al hoy. El salario mínimo aumentó en 3.5%. Pasó a 908.526. A eso quedó el salario mínimo. Más el auxilio de transporte, que es de 106.454, afirma que el aumento salarial en forma real con auxilio de transporte es de 1.014.980. Esa es una primera clave. Un aumento salarial del 3.5%. Un aumento que es bajo, pero que compensa el bajo crecimiento de la inflación en el 2020. En lo que fue para el Senado, la Cámara y el Senado, el aumento salarial fue del 5.12%. Ellos pasan a recibir hoy en día mensualmente 34.417.000 pesos, ¿cierto? Y tuvieron un aumento de 1.676.000. Ese es un buen aumento, de verdad un buen aumento, porque es del 5.12%. Uno partiría de preguntarse por qué el aumento salarial en Colombia es tan diferente. Para unas clases sociales es menor y para otras es mayor. Entonces eso implica una mayor corresponsabilidad con el cumplimiento del deber y un mayor ataque frontal a los fenómenos propios como los de la corrupción. Es cierto, el caso es que tenemos un aumento salarial para unos y un aumento salarial para otros. Aumenta mucho más para quienes tienen mucho más niveles de ingreso, que representan menos del 8% en Colombia. Observen, de acuerdo al informe del DANE, en la encuesta general de hogares, nosotros podemos leer a finales del 2019, en el último informe del DANE y en las estadísticas disponibles en el DANE en Colombia, podemos leer que el 83% de los colombianos ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. El 83% de los colombianos ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. El 9% gana entre 4 y 10 salarios mínimos. Y el 8% ganan más de 10 salarios mínimos. Solo el 8%. Obsérvese que Colombia es realmente un país pobre. Y es un país pobre porque sus ciudadanos no ganan más de 3 salarios mínimos. Es decir,
están por debajo de los 3 millones de pesos mensuales. Solo, solo un, digámoslo así, solo un 8% está por encima de los 10 millones de pesos mensuales. Escúchese bien, el 83% de los colombianos ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Es decir, el 83% de los colombianos ganan menos de 3 millones de pesos al mes. Y el 8% de los colombianos ganan más de 10 millones de pesos al mes, solo el 8%. Esta compensación, esta diferencia de aumentos salariales, está premiando más a los que más ganan y castigando a una gran mayoría de la población que gana menos de 3 salarios mínimos al mes. En otras palabras, que es pobre. Estos crecimientos, estas diferencias de crecimientos salariales, aumentan la concentración de la riqueza salarial. Unos que ganan muy buenos ingresos y otros que no logran abastecer sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al informe del DANE, nosotros podemos percatarnos que el salario mínimo en Colombia se cuelga en más de un 45%. Es decir, cuando usted mira el costo de una canasta familiar para una familia de estrato 3 y toma en cuenta la, eh, la composición de la unidad familiar promedio de 3 personas frente al salario mínimo, frente al monto del salario mínimo, usted se puede percatar de que el salario mínimo de los colombianos se cuelga en un 45%. Es decir, el salario mínimo de los colombianos debería estar por el orden del 1,5 millones. No por el orden de los 900.000 pesos, 908.000 pesos, sino al menos por alrededor de 1.450.000 pesos. En otras palabras, se está compensando más a los que más ganan porque a ellos se les está aumentando el salario, pero principalmente a Consejo, a lo que es el Senado y a lo que es la Cámara. Es decir, a la clase política. A su vez, ellos tienen maniobras de contratación hasta por 50 millones de pesos en contratación de auxiliares, ayudantes. Si usted se percata, en Colombia, de acuerdo al informe eh, con respecto al empleo, cuando uno pregunta en qué trabaja usted, en qué sector de la economía trabaja usted, en la encuesta del DANE nos podemos percatar de que alrededor del 56.7% de los colombianos tienen empleo informal. Empleo informal. Obviamente que ellos, si representan el 56.7% de la población colombiana, está en empleo informal, son los que más sufren la pobreza. Son las personas que menos posibilidades tienen futuras de una pensión. Son las personas que más pueden llegar a adolecer de un mejor sistema de seguridad social o de salud. Porque es el 56.7%. Ellos están prácticamente a la merced de los subsidios de la base de datos del SISBEN para poder acceder, pero pueden no tener acceso a la jubilación, acceso a la pensión. Y eso es un porcentaje muy alto. El sector informal, las personas que están en el sector informal no están cotizando a la seguridad social. Por lo tanto, son personas más vulnerables a la pobreza extrema. Y eso hay que tener en cuenta. Uno esperaría que en una economía el mayor generador de empleo debería ser el sector privado.
No. En Colombia, el sector privado está generando alrededor del 32% del empleo formal. El 32%. Es decir, en la economía colombiana, el mayor empleador es el sector informal. Y dentro del sector informal pueden entrar algunas microempresas de ventas callejeras, de negocios que no están legalmente constituidos, que hacen parte de las economías de ingreso mixto. Eso, eso es bastante diciente en una economía como la colombiana. Y solo el 11% genera el empleo público. Es decir, el empleo público en Colombia, los empleados públicos somos más bien pocos. Nosotros, conmigo, estamos hablando más o menos de un 6 a 7%, la totalidad del empleo público directo. Pero de manera por contratación está el resto de los empleados públicos. Hoy por hoy el gobierno nuestro gobierno es poco empleador, está en el rango a nivel mundial entre el 11 y el 12%, y eso que se considera un poco alto. Pero la gran mayoría de la gente que trabaja con el gobierno trabaja bajo la modalidad de contrato, bajo la modalidad de contratos de 3 meses, contratos de 4 meses, 5 meses, un año, cuando más, ¿cierto? Entonces, no son empleados a término fijo. Son muy pocos los empleados a término indefinido. Son muy pocos. Representan alrededor del 7%. En total, hay un 4 o 5% más que está dentro de la modalidad de contratación. Entonces podemos decir que en eh, Colombia es un país donde el 83% gana entre 1 a 3 salarios mínimos, el 9% gana entre 4 y 10 salarios mínimos, que es como la clase media, y el 8% gana más de 10 salarios mínimos, que el empleo informal es el mayor empleador en Colombia y representa el 57%. Son personas que están siendo más vulnerables eh, para llegar a extrema pobreza porque no cotizan a la seguridad social. El empleo formal privado representa el 32% y el sector público genera alrededor del 11% del empleo. 11% del empleo genera. Y que gran parte de ese empleo que genera, o en buena medida, es por la modalidad de contrataciones. Contrataciones por 6 meses, 2 meses, 3 meses, en fin. Digámoslo así, es la manera como el sector público controla el mercado laboral, paga. Después de elecciones públicas se hacen pagos políticos a través de estas palomitas de 3, 4 meses que se ofrece de empleo a quienes apoyaron a los diferentes candidatos. Desde esa perspectiva, ahora sí podemos hacer parte o tomar nuestra segunda parte. Dejemos ya el panorama en la parte que queríamos como dejarlo especificado. Y miren, pasemos a la segunda parte, que es lo positivo. ¿Qué es lo positivo del escaso aumento del salario mínimo en Colombia del 3,5%? ¿Qué es lo positivo? Lo primero es que hay una reducción de los costos de producción para el empresario. Esa reducción de los costos de producción para el empresario lo va a favorecer porque puede aumentar el empleo. Y al aumentar el empleo, entonces ahí viene el segundo efecto positivo, que es lo que el gobierno busca. Ante una crisis como la que veníamos del 2019, durante más de 6 meses tuvimos una época de pandemia muy fuerte. La economía colombiana se resintió mucho y la economía colombiana prácticamente no ganó crecimiento. El crecimiento fue muy austero. El sector industrial se desaceleró mucho. Entonces, el gobierno nacional, queriendo
queriendo incentivar nuevamente la generación de empleo, hace un aumento salarial del 3,5%, escasos 30.000 pesos. Eso fue lo que aumentó al 83% de los colombianos, que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Eso lleva, eso lleva entonces a pensar de que si se aumenta el empleo, pues va a caer el desempleo, que el desempleo en algunas ciudades del país ha crecido más que en otras. El desempleo en promedio estuvo bordeando el 20%. Y es un desempleo que es bastante alto. Pero de manera real, las cifras, de acuerdo al DANE, pueden estar el 22%. El desempleo en Colombia. Es un desempleo que fue alto, bastante alto. Eh, la tercera ventaja, entonces la primera es la reducción de los costos. La segunda ventaja es que con la reducción de los costos se busca aumentar el empleo. Y la tercera es la rehabilitación, lograr la rehabilitación del PIB, la capacidad productiva del país. Porque el PIB prácticamente toma una desaceleración muy fuerte a raíz del fenómeno de la pandemia. Y para el 2021, pues las cosas tampoco es que pinten muy bien. La verdad es que esta pandemia tiende a profundizar en la desaceleración económica. Es decir, Colombia está llegando a una desaceleración continua del PIB trimestral que se puede convertir en recesión económica a raíz de la pandemia, de un fenómeno natural como es la pandemia. Y ello nos está llevando a nivel nacional y a nivel internacional a grandes pérdidas en los volúmenes de producción. Entonces, este mecanismo de hacer un aumento salarial tan bajo puede ser mirado positivamente en ese sentido, en la medida en que se tiene que buscar la manera de que se rehabilite la economía, el sector industrial, en la medida en que se tiene que buscar el aumento del empleo y en la medida en que se tiene que aumentar, digámoslo así, la reducción de los costos de producción para que los productos colombianos sean más competitivos en los mercados internacionales, en los mercados extranjeros. Máxime ahora con el ingreso de China al sudeste asiático y que se convierte en uno de los bloques económicos más importantes a nivel mundial, muy por encima de la Unión Europea. Entonces, obviamente, asistimos a un cambio internacional en el campo de lo económico. El crecimiento de China puede llegar a superar en el 2022, no, perdón, en el 2025, lo proyectado, puede llegar a igualar el PIB de China, igualar al PIB de Norteamérica. Igualar al PIB de Norteamérica. A su vez, la salida de la moneda virtual china al mercado internacional también va a generar cambios dentro de la política monetaria internacional. Uno de ellos es que puede perder fácilmente valor el dólar y empezar a ganar valor la moneda china. Hay que esperar. Esperemos a ver qué va a pasar, pero nos estamos enfrentando a uno de los más grandes mercados del mundo, que es el bloque asiático. Entonces hay que tener pendiente esas transformaciones. Entonces podemos decir de que eso sería lo positivo, tratar de reducir costos que faciliten el aumento del empleo y que ayuden a la rehabilitación del sector productivo industrial en la economía colombiana. Eso sería nuestro segundo panorama. Ahora pasemos a la tercera parte de esta charla. Pensemos en lo negativo. ¿Qué es lo negativo? De ese bajo aumento salarial del 3,5%, principalmente a familias que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, que representan el 83% de la población colombiana. Es decir, el 83% de la población colombiana gana menos de 3 millones.
Y eso es muy diciente. En lo negativo tendríamos lo siguiente. Si bien la reducción de los costos puede aumentar el empleo y la competitividad de los productos colombianos en el exterior, aumenta la pobreza. Esa es la negativa. Escuchen bien. Y voy a explicar por qué. Vuelvo y repito. Si bien la reducción de los costos salariales, costos de producción, costos variables, salariales, para el empresario disminuye y al bajar esos costos puede aumentar el empleo. Y al aumentar el empleo con mano de obra más barata, puede aumentar la competitividad. Porque los productos colombianos serían más baratos en el mercado internacional, no tanto como los asiáticos, ¿no? Pero sí, sí van a tener mayor capacidad competitiva que otros productos del resto del mundo. Entonces, aún puede aumentar la competitividad de los productos colombianos, aumenta la pobreza. ¿Por qué aumenta la pobreza? Primero, los empresarios pueden aumentar el empleo, pero no justamente de nacionales. Si ustedes han observado, en el último semestre de 2019, usted se puede percatar de que en Colombia era más fácil encontrar una persona extranjera trabajando que un nacional, un venezolano, en restaurantes, en almacenes, centros comerciales, eh, en seguridad, guardas de vigilancia privada. Es decir, cada vez vemos que el empresario colombiano está prefiriendo, por reducción de costos, aún más, por reducción de costos, contratar a un venezolano que contratar a un colombiano. Por lo tanto, el empleo de los colombianos, el desempleo de los colombianos ha aumentado más. Y a ello súmele que cada vez el gobierno nacional abre las puertas para que más extranjeros ingresen al país del país de Venezuela. Entonces Colombia está con una sobrepoblación a la cual no es capaz de atender ni en el mercado laboral, ni en el mercado de servicios como escuelas, hospitales. Entonces eso aumenta más aún el fenómeno de la pobreza en Colombia. Colombia está entrando en una crisis mayor porque tiene una sobrepoblación y, digámoslo así, eso genera empleo estructural porque no tenemos las suficientes empresas para albergar a estas personas y eso aumenta la miseria, aumenta la violencia, aumenta la pobreza, los daños ambientales por crecimientos acelerados de la población. Caso error, caso error. Colombia no ha realizado un estudio que le permita saber cuántos migrantes venezolanos puede albergar en su economía sin afectar la economía local y a sus ciudadanos. Como no lo ha hecho, el efecto es mayor. El venezolano está dispuesto a trabajar por menos dinero porque el valor de lo que gana en Colombia es muy bueno para él enviar al extranjero, a Venezuela, al sostenimiento de su familia, porque la moneda colombiana tiene mucho mayor valor que el bolívar venezolano. Por lo tanto, tiene mayor capacidad de compra. Entonces, él está dispuesto a trabajar por menos salario, con siendo mano de obra calificada, por menos salario, mejora los costos de producción del empresario, pero a costa de aumentar el malestar de
los nacionales, de aumentar la pobreza extrema de los nacionales. Y eso se está convirtiendo en una bomba de tiempo porque está creciendo la delincuencia, la insatisfacción, la economía subterránea. Segundo, crecimiento del sector informal de la economía, bien por nacionales y por extranjeros. Cuando usted visita los centros de las ciudades más importantes del país, siendo la ciudad más importante Medellín, el área metropolitana, el Valle de Aburrá, le sigue Bogotá, sigue tranquilamente Manizales, Cali, Barranquilla. Vos te vas a encontrar con un gran fenómeno, y es que en el centro de las ciudades, el sector informal ocupa hasta las aceras, los espacios peatonales que se habían diseñado para que la gente pudiera disfrutar del centro, ya no tienen control. Ya eso parece más un paseo del rebusque. No se está respetando los espacios peatonales por la venta, la cantidad de venta informal y de microtráfico. Escuchen bien. Sale una nueva dueños del centro de la ciudad dedicados al microtráfico con mano de obra venezolana y mano de obra colombiana, desempleados. Entonces asistimos a una pérdida del centro de la ciudad, a una descomposición del centro de la ciudad. Asistimos a una economía en el centro de la ciudad del rebusque que deja de vender una buena imagen de la ciudad y de su crecimiento y de su ordenamiento territorial. Entonces nosotros tenemos un sector informal que cada vez crece de manera acelerada y un centro que se hace más inseguro y más propicio a los desórdenes sociales, civiles, que atentan contra la infraestructura y con los mismos locales del centro que pagan altas sumas de dinero de arrendamiento. Entonces el centro se está convirtiendo en un lugar cada vez más inseguro. La ciudad está perdiendo su cara, el ordenamiento que teníamos. Allí es donde más se ve la informalidad y lo subterráneo, la economía subterránea, como la del microtráfico. Tercero, los aumentos salariales son diferentes. Uno para la clase política y otro para la clase trabajadora. Eso no es bueno, porque la clase política en Colombia es asociada a una actividad de economía ilegal, que es la corrupción. La política en Colombia no es mirada comúnmente como lo positivo, como el arte de hacer el bien público, sino como la manera de hacer enriquecimiento privado. Es decir, muchas de las personas que ejercen como servidores públicos, que están dentro de la política, que están dentro de la actividad política, se dejan ver como tramitadores de empleo público.
se adueñan inclusive del mercado laboral. Muchas de las personas que asisten a las contiendas políticas van es por una fuente de trabajo y a través de la actividad política se incumplen al menos dos principios constitucionales. Uno, el principio de la libre elección, la libertad de elección democrática, eso se incumple. Y el segundo, el derecho al trabajo, porque en los contratos públicos, por los contratistas, que son una gran mayoría, ellos son cambiados cuando también cambia el partido político, cuando cambia el servidor público que es recomendado por un partido político. Entonces ya cambian los cargos, esos cargos de los contratistas. Allí no opera el criterio del mérito, no. Simplemente a uno llega y le dicen lo siguiente, bueno, necesitamos cuántos empleados tiene usted contratistas. Entonces uno dice, bueno, aquí hay 30 contratistas. Bueno, doctor, hay que cambiarlos. ¿Y por qué? Si son buenos trabajadores. No, porque ellos estaban con otro candidato. No, pero ¿cómo así? Eso no importa. Es decir, la persona puede elegir libremente. No, no, perdóneme. Ellos le apuntaban al caballo perdedor. Por lo tanto, deben de abandonar para que ingresen los que le apuntaban al caballo ganador. Ahí se está incumpliendo un derecho, el derecho a ejercer libremente la democracia. Entonces yo tengo que votar es por aquel candidato que tenga más posibilidades de ganar, no por el que tenga el mejor programa de gobierno, sino por el que tenga mejor alianzas políticas y las posibilidades de alcanzar ese cargo. Eso genera, alimenta aún más, digámoslo así, el mercado imperfecto laboral en Colombia, que está siendo manejado por el sector político. Entonces a ellos se les aumenta más el salario y logran tener un salario de más de 34 millones, que es muy bueno, excelente, pero fuera más excelente si en Colombia la corrupción fuera cero. Pero en Colombia la corrupción supera más del billón de 1.000 millones de pesos por semana. En Colombia la corrupción está en más de 50.000 millones de pesos anuales. Entonces, no es justo. Salarios tan elevados que están fortaleciendo las economías imperfectas, las economías ilegales de el clientelismo político y de la politiquería. Ellos logran, alimentan y generan todo un mercado imperfecto de oligopolio de corrupción, pero en desmedro del 83% de las familias se ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Y eso no es justo. Deberíamos premiar, por el contrario, en aumento salarial es al 83% de las familias colombianas, porque ellos trabajan y viven del producto de sus manos en el sector formal o en el sector informal de manera legal. Deberíamos premiar a esa gran cantidad de familias colombianas, de más de 32 millones de colombianos, que son alrededor de 8,40, de más de 32 millones de colombianos que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos por su esfuerzo en la construcción de un país, el mejoramiento de un país. Y hacer menos aumentos salariales es a las personas que no han mostrado, a pesar de sus altos salarios, manejar eficiente y eficazmente los recursos públicos. Comenzando la pandemia del 2019, a ellos se les hizo una dotación inclusive de vehículos blindados, una suma increíble
de más de 2.000 millones de pesos y que eran necesarios dado que tantas familias de escasos recursos no podían salir a trabajar. Es decir, quienes más han padecido el fenómeno de la pandemia son justamente las familias más pobres, porque se han quedado sin empleo. Su inestabilidad laboral es más alta y sumado a ello tanto inmigrante que ha llegado al país ha generado más desempleo y ha generado mayor pobreza, mayor descomposición social. Entonces, hay tres factores que a mi forma de ver serían lo negativo de los aumentos salariales, del bajo aumento salarial. El primero, eh, los bajos aumentos han facilitado que los empresarios sí reduzcan costos y que puedan reducirlo aún más con la contratación de mano de obra venezolana. El segundo, el alto crecimiento informal de la economía. Eso aumenta aún más la pobreza, porque ellos son los que más padecen por adolecer de seguridad social. Y ese crecimiento informal en muchos de nuestros centros de la ciudad la han hecho mucho más inestable, mucho más insegura. Y tercero, que en Colombia no todos somos iguales, como dice la Constitución. No. En Colombia tiende a premiarse más el mal uso de los recursos que el buen uso de los recursos. Lamentable. Lamentable. De acuerdo a ello, estamos como volviendo a la Edad Media, en la que el rey era el que más recibía los recursos y quienes más pagaban los impuestos eran los agricultores y quienes estaban exonerados del pago de impuestos era el clero y los terratenientes, los señores feudales. Aquí estamos en lo mismo. Se le está aumentando más el salario a quienes no hacen un buen uso de los recursos públicos, sino que tienen la política como mecanismo de enriquecimiento privado. Quienes están controlando el mercado laboral en Colombia a partir de las elecciones. Si votaste por mí, te doy puesto. Si no votaste por mí, te quito el puesto. Así no. Así no podemos hacer nada. Así el país no avanza. El país avanza si somos capaces de pasar a la cuarta y última parte, y es ¿qué deberíamos hacer? Es decir, preguntémonos cómo evitar mayores crisis sociales ante estos bajos aumentos salariales. ¿Cómo evitar mayores crisis sociales? Y que esa sea una manera de mirar las recomendaciones. La primera gran recomendación es que la política tome conciencia de qué significa ser alcalde de un municipio, qué significa ser el gobernador de un departamento y qué significa ser el presidente de un país. Cuando nosotros nombramos un alcalde de mi municipio, es para que ese alcalde piense en cómo mejorar las condiciones de vida y de calidad de vida y de vida buena de los ciudadanos de ese municipio. No es quitarles bienestar a ellos para dárselos a otros. No es lógico. Cada municipio debe saber cuánta gente puede albergar que no sea propia al municipio. Porque quienes habitamos el municipio somos los que pagamos impuestos con la finalidad de mejorar la redistribución. Pero cuando se usan nuestros impuestos para antes dejarnos sin empleo y aumentar nuestra carga tributaria y dejarnos sin empleo, eso aumenta más pobreza.
Pagamos los impuestos y nos quedamos sin la seguridad laboral, sin la seguridad social. Cada vez tienen más acceso a la seguridad otros y nosotros no. Somos nosotros los que menos estamos usando nuestros mismos recursos y que fueron producto de nuestros pagos de impuestos. Entonces, cuando yo nombro un alcalde de un municipio, es para que ese alcalde vele por el bienestar, la calidad de vida y de vida buena de esos ciudadanos. Cuando yo nombro un gobernante, es para que vele por los intereses de los que integramos ese departamento. Los antioqueños vivimos felices de ser antioqueños y nos sentimos muy orgullosos de ser antioqueños. ¿Y qué pedimos de nuestro gobernante? Que vele porque la calidad de vida de los antioqueños no desmejora, sino que antes siga creciendo y que sigamos siendo camino y ejemplo en Colombia. Y cuando ocurre lo contrario, cuando nombramos un presidente para que vele por el interés de todos los colombianos. Pero si le importan más los otros que nosotros, entonces uno dice, ¿es presidente de dónde? Por eso tenemos que estar de acuerdo. Y eso se logra solamente bajo un principio. ¿Cuántas personas puede albergar mi municipio? Brindándoles también a ellos calidad de vida sin deteriorar la calidad de vida de los del municipio, de los nacionales. Del departamento igual y los de la nación igual. Nosotros podemos tener 500.000 venezolanos. De pronto podemos albergar 600, de pronto 700, de pronto 1.000.000. Pero tiene que haber un tope para poder de que se mantenga el bienestar de todos los colombianos. Y no es que por privilegiar a unos eh, atentemos con el bienestar de los otros. Así me estén dando subsidios de la Organización de las Naciones Unidas. No, no puedo anteponer un beneficio que no el derecho a la vida, el derecho al trabajo, sí, pero también nosotros lo tenemos. Y tenemos que velar por conservar el de nosotros. Y de lo que podemos tener, de lo que nos puede sobrar, pues podemos brindar y ayudarle a otros. Pero nunca que los otros nos quiten el empleo, que los otros nos quiten la salud, que los otros nos quiten la educación. Ojo, para poder que estamos de manera armónica. Esto no es xenofobia, es simplemente economía, es saber cuál es la capacidad que tengo para generar empleo, recursos, sin afectar el bienestar y la calidad de vida de mis nacionales. Para eso nombramos un alcalde, para eso nombramos un gobernador, para eso nombramos un presidente. Debemos de tener un sector empresarial solidario para poder evitar esas mayores crisis sociales. Lo que uno más le pide al empresario, hombre, por favor, contrate mano de obra de nacionales, por favor, porque nosotros pagamos los impuestos. Si el empresario nos mira a nosotros con preferencia, nosotros vamos a preferir los productos de los colombianos, de nuestras empresas. Entonces podemos formar un círculo en el cual producimos y consumimos lo que producimos para generar el empleo que necesitamos. Pero cuando el empresario no apoya a los trabajadores nacionales, prefiriendo los trabajadores extranjeros, ¿cómo va a pedir él que nosotros consumamos sus productos cuando ellos ni siquiera nos apoyan a nosotros? Entonces es necesario que trabajemos todos por un país. El empresario debe priorizar el empleo para los nacionales. Eso no debe ser
en ningún momento objeto de descalificativo, sino de apropiación de nuestro territorio, de amor por nuestra tierra, por nuestras instituciones. Los hombres aman a las instituciones porque ellas representan algo para ellos. Los hombres no aman a las instituciones que no les sirven, sino la que les sirven, la que les contribuye a mejorar sus condiciones de vida. Apoyar nuestras empresas y que las empresas nos apoyen a nosotros es un factor de crecimiento necesario en cualquier parte del mundo. Tercero, incentivar el emprendimiento social y estimular la explotación de los recursos naturales. Actualmente los gobiernos locales están creen que se puede crecer dándole los recursos naturales a las multinacionales, dejándole el agua a las multinacionales, y no se crece empobreciendo el suelo o regalando nuestros recursos naturales a las multinacionales. Se crece si somos capaces de generar nuevas formas de obtener riqueza para que vivamos bien respetando nuestros valores culturales y nuestro territorio y fortaleciendo nuestras tierras. Es lograr una economía no intensiva en la explotación industrial, sino una economía que sea capaz de crecer de acuerdo a sus necesidades locales. Es necesario volver a la economía local. Es necesario volver a repensar las economías regionales. No es que todos trabajemos para la Bayer, no es que todos trabajemos para Nestlé, es decir, no es que todos trabajemos para una multinacional en la cual salimos todos perdiendo, porque ellas con ganas de obtener mayor cantidad de mercado y de vender mayor productos cada vez a nivel internacional, están creándose una economía de monopolio internacional, en la cual empobrecen más a las pequeñas, medianas empresas y empresarios. Entonces estamos aumentando la concentración de capital. Y eso no es neoliberalismo, porque el neoliberalismo y las economías de competencia perfecta se basan en pequeños tamaños de planta. Y nosotros lo que estamos haciendo es apoyando grandes tamaños de planta. Entonces, finalmente, todos estamos consumiendo el mismo producto a nivel internacional, a costa de nuestros mismos productores locales. Entonces, preferimos la leche de la multinacional y apoyar la leche de la multinacional, así quebremos todos los agricultores del departamento de Antioquia. Así quebremos a todos los productores de leche del departamento de Antioquia. Eso no es lógico. No es lógico, hombre. La economía piensa es en pequeños tamaños de planta. Es decir, la economía está pensando es que crezcamos de acuerdo a los mismos desarrollos y capacidades locales, a las ventajas comparativas y las ventajas competitivas que tenemos dentro de nuestras mismas municipalidades. Es decir, que generemos riqueza interna para que todos tengamos utilidad, bienestar, crecimiento. No se crece apoyando grandes multinacionales. No se crece vendiéndole el agua a las multinacionales, ni vendiéndole los recursos del subsuelo a las multinacionales con registros de propiedad perpetua, que no es lógico. Se crece cuando nuestros políticos, cuando nuestros gobernantes entiendan de que un hombre que vive en el Chocó es tan importante como uno que vive en Bogotá, y es tan importante como uno que vive en Antioquia. Y que debemos de potencializar las economías locales para que generen crecimiento local de acuerdo a su desarrollo local. Entonces, comencemos a pensar el emprendimiento social. Hagamos emprendimiento social. Busquemos nuevas alternativas de darle solución a las necesidades públicas.
a las necesidades comunes, no públicas, necesidades comunes. Motivemos a nuestros jóvenes a que inventemos nuevas formas de producir que abastezcan un mayor número de necesidades comunes. Es eso. Si entendemos ello, logramos excelentes resultados. Entiéndame. Son 4 principios. El primero, que los gobernantes nuestros entiendan para qué fueron elegidos y a quiénes deben de proteger. Segundo, que el sector empresarial nuestro sea más solidario y piense en darle empleo principalmente a sus nacionales. Tercero, que incentivemos el emprendimiento social para abastecer un mayor número de necesidades comunes, aprovechando la capacidad creativa de nuestros jóvenes. El gobierno debería dar subsidios a los jóvenes que en cuarentena han generado nuevas ideas de emprendimiento social. Desestimular la explotación de los recursos naturales. No vendamos el agua, no vendamos el subsuelo. La riqueza no está en destruir los recursos naturales, porque nos destruimos como cultura y como seres vivos. Nos destruimos como país. Necesitamos antes es proteger nuestros recursos. Y cuarto, motivar la economía local y regional. Señores, gracias por haberme acompañado en esta pequeña charla. Mil gracias y sobre todo, mil gracias, Juan José Orrego, por esa gran disertación que subiste a YouTube. ¿Cómo juegan con el salario mínimo? Juan José Orrego López. Visiten a YouTube. En YouTube, con Juan José Orrego López, cómo juegan con el salario mínimo. De esa manera, creo que valió la pena hacer esta pequeña reflexión en apoyo a ese gran estudiante que tuve en la universidad. Mil gracias y hasta luego.